y afilia a los trabajadores docentes de gestión estatal de todos los niveles, modalidades y especialidades que se desempeñan en el ámbito del sistema educativo de la jurisdicción bonaerense. A partir de su nacimiento, allá por 1996, comenzó una activa participación en la vida educativa provincial, impulsando desde sus instancias organizativas la sanción de normas legales que propendían al mejoramiento de la situación laboral docente, largamente esperadas por la comunidad educativa en su conjunto. Como ejemplos, podemos citar que luego de arduas luchas se lograra que se elimine del estatuto docente la figura del excedido en edad, que los maridos de las docentes pudiesen afiliarse al IOMA a cargo de sus esposas sin cuota adicional, que se sancione la ley de titularización masiva de cargos de base y jerárquicos de polimodal, que se les otorgara la continuidad en todas las ramas a los docentes provisionales y suplentes, entre otras acciones que han tenido desde su creación. Bueno, vamos a dialogar entonces y saludamos con muchísimo gusto a Alejandro Salcedo, quien es secretario general adjunto de UDOCBA, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Alejandro, un gran gusto poder dialogar contigo esta noche desde Catamarca para conocer cómo es este retorno a clases presenciales que van a comenzar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos. También es un gusto y un honor para mí poder charlar con ustedes esta noche. Bueno, contanos cómo se han venido preparando y cuál es la postura que tienen los docentes a través de este gremio. Bueno, mirá, la situación es muy difícil en la provincia de Buenos Aires porque todo lo que había pasado en estos meses en el AMBA, es decir, en Capital y en el conurbano, se está esparciendo por todo el interior de la provincia de Buenos Aires y en general en todo el país. Lo complicado, lo complejo es que en el AMBA hay un sistema de salud que es muy distinto al del interior de la provincia de Buenos Aires. En el interior, la gente, los habitantes deben recorrer muchos kilómetros para estar en algún hospital. Hay distritos que directamente no tienen hospitales, no tienen sanatorio, no tienen nada, que como ejemplo puedo citar Monte Hermoso. El hospital tendría que ser uno de Bahía Blanca, y eso haría que tengan que ser hospitalizados en un lugar de mucho contagio, de muchos casos. Bahía Blanca está en fase 3 y muy complicada. Y Monte Hermoso era uno de los distritos que por tener baja cantidad de casos se reiniciarían las clases. Y tiene baja cantidad de casos porque está cerrado directamente, no entra ni sale nadie. Así que bueno, por eso es que nosotros tenemos una mirada crítica de la vuelta en estas condiciones, porque no se cuida cómo se debe cuidar, no solo a los docentes, que son los compañeros que nosotros representamos, pero también a los alumnos, a los padres, en general, a toda la comunidad educativa, porque las vueltas a las clases va a representar un movimiento social importante, por más que sean pocos chicos. Eso genera un movimiento, pocos chicos, digo en algunos casos, porque en algunos otros casos son muchos los chicos que se reincorporarían. Bueno, por todo esto es que nosotros estamos muy preocupados y, bueno, esperando que el gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, cumpla con todos los protocolos y en donde no se pueda empezar, no se empiece. Sabemos que hubo reuniones entre la directora de educación que tienen ustedes y el área de salud, justamente también de la provincia de Buenos Aires. Y a su vez reunidos con los intendentes de varias de esos distritos y que tienen mucha problemática y con otros que no lo tienen. ¿Cuáles serían esos distritos? Y si ustedes ya están analizando también de qué manera esos docentes podrían volver a clases, digo, porque estás hablando también de que hay una restricción relacionada justamente con esto de que hay distritos que están muy complicados, ¿no? Como el de Chivilcoy, donde ya el propio intendente ha dicho que es imposible volver a clases. Absolutamente, y Chivilcoy era un distrito que en una primera instancia estaba en el listado de vuelta, por lo tanto ahí hasta hubo una desincronización desde lo político, porque incluyeron a Chivilcoy y el intendente al otro día sale a decir que no podía volver a las clases. Pero en general, de lo que se trata es de la seguridad sanitaria.
nosotros tuvimos una reunión entre Educación y Salud, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, fue muy contundente con que la situación era muy crítica, era muy riesgoso para la vuelta, y puso pautas objetivas muy rigurosas para la vuelta. Bueno, todavía inclusive en la provincia de Buenos Aires no hay normativa, porque a partir del decreto del presidente del día lunes, el día de ayer, la provincia debe generar las normativas provinciales. Cada jurisdicción, cada provincia debe establecer las normativas provinciales de aplicación de la resolución del Consejo Federal de Educación respecto de la vuelta. Esas normativas todavía no están, por lo tanto, bueno, vamos a esperar a ver qué termina firmándose en la provincia y ver en consecuencia, porque es muy importante cuáles son los parámetros o las pautas epidemiológicas que va a finalmente establecer la provincia de Buenos Aires, que no las puede flexibilizar respecto de lo que estableció Nación, pero sí las podría reforzar, ¿no? Hacerlas más rígidas. En función de eso, bueno, vamos a ver qué actitud tomamos desde lo político, desde lo gremial, desde lo administrativo jurídico, ¿no? Nosotros vemos muy, muy complicada la vuelta en estas condiciones, además de que vemos que, digamos, obedece mucho todo esto de la vuelta, porque aclaremos otra cosa. La semana pasada todos los argentinos vimos en todos los medios, asistimos a la triste noticia de que en la semana pasada hubo récord de casos y récord de fallecidos. Por lo tanto, no es que el pico de la pandemia pasó hace un mes, 2 meses, un mes y medio, no. La semana pasada fueron los récords de casos. Y no sabemos si esto se va a mantener o no, si ya pasamos ese pico, si el pico fue la semana pasada. Y en esa semana en la que hubo el pico de casos, se plantea el regreso a las clases, cuando hay un montón de actividades que adultos no pueden volver por el riesgo al contagio. Entonces nos parece que es muy riesgoso, muy peligroso, y que tiene que ver más con algo del orden de lo político, porque en Capital Federal tenían una necesidad política de empezar con este tema. Dijeron que habían 6.500 chicos que estaban sin conectividad. En vez de darle la conectividad, querían hacer volver a los chicos a la escuela. Pero resulta que cuando el Ministerio de Educación de la Nación le dice, bueno, pasame los nombres de los 6.500 chicos que nosotros nos vamos a ocupar, no pudieron pasar más de 1.500 nombres. Por lo tanto, ahí hay un componente político muy fuerte, y que el Ministerio de Educación de la Nación ha sido arrastrado por esta cuestión. Y bueno, lo que es inexplicable, lo que es llamativo, es que hayan provincias en la Argentina, porque esa resolución fue por unanimidad votada. Hay provincias que no están en condiciones. Una que me recuerdo ahora, no sé, Río Negro, que tiene, está casi en el límite de las camas de terapia intensiva, Jujuy, bueno, Mendoza, y que hayan, aún así, y por otra parte, habiendo visto la experiencia de San Juan, que a la semana tuvo que volver, bueno, un ida y vuelta que nos parece que no se puede dar en esta etapa, por lo menos en la semana siguiente a la semana de récord de casos en la Argentina, ¿no? Así que bueno, esperemos que se despolitice esto, que me parece, a mi modo de ver, tiene un alto contenido de política, de politización, y se vuelva a tener como guía, como pauta, los indicadores epidemiológicos que fue desde el principio de la pandemia. Seguro que sí. Pensamos con vos en estas cuestiones, y al mismo tiempo nos planteamos todo lo que hemos vivido en este trayecto desde comienzo de marzo hasta ahora, relacionado con los resultados de todo lo que hemos vivido. Primero, esto de tener que adecuarnos a la tecnología, a la virtualidad, en el modo de dar clases con los alumnos y demás. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Bueno, también fue un proceso difícil porque el hecho educativo, dar clase, es un hecho complejo, es un hecho difícil, que tienen que darse determinadas circunstancias para que ese hecho educativo se dé. Imaginemos la complejidad que surge al hacerlo a través de la tecnología o con la mediación de la tecnología. Tiene que haber conectividad en las dos partes, tiene que haber instrumentos tecnológicos en las dos partes,
tiene que haber un espacio, porque en la casa de tanto del docente como del alumno tiene que disponerse de un espacio mínimo como para que se pueda trabajar, estudiar unos, trabajar otros. Esa es la escena típica que se dice de que la cocina de un docente se transformó en un aula. Bueno, es muy complejo, pero creo que la virtualidad, o como mínimo la bimodalidad, por lo tanto en la bimodalidad también habrá virtualidad, va a estar por un tiempo largo, ¿no? Por lo tanto, el Estado debe fortalecer fuertemente la provisión de insumos tecnológicos, a tal punto que nosotros eso lo reclamamos fuertemente al Ministerio, a la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley Nacional 27550, que es una ley que salió se promulgó hace poco, hace un mes y medio, 2 meses más o menos, que habla de la provisión de insumos tecnológicos, conectividad, para el caso de que se le tenga que dar a alumnos menores de edad educación no presencial. Por eso deben darse mecanismos de capacitación, porque hasta hoy la capacitación que ha habido es muy, muy menor y ha sido todo a pulmón de parte de los docentes. Por eso quiero hacer un reconocimiento absoluto a la docencia bonaerense en este caso, pero en general a toda la docencia en el país, porque se ha puesto la educación al hombro, como también lo venía haciendo antes de la pandemia, con el gobierno anterior, que fue un gobierno que ha atacado mucho a la educación, y en gobiernos anteriores también, ¿no es cierto? Pero la educación, en gran medida, sobre todo la educación pública estatal, ha podido llegar a este punto por el esfuerzo y el compromiso de los docentes, de los trabajadores de la educación. Bueno, Alejandro, quedamos la verdad que algo preocupados por la situación que están viviendo ustedes allí en la provincia de Buenos Aires. Sabemos también que en otras provincias argentinas la situación se parece muchísimo, y que la verdad en esto de ir y venir, el hecho de que esta pandemia la verdad que nos juega malas pasadas todo el tiempo, porque por un lado, como bien decís, se toman decisiones para ir hacia adelante y a la semana ya todo eso se desestima y se vuelve hacia atrás, y esto genera mayor incertidumbre, ¿no?, en toda la docencia argentina. De todas maneras, la gente sigue trabajando de sus casas como puede, con las herramientas que dispone, y las familias también, yo creo que han tenido una disposición extraordinaria en estos tiempos para ayudar, para ponerse a la altura de las circunstancias y al mismo tiempo ir juntos, entramando esto que creo que es uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir, al menos que yo recuerde, y muy cercano a todo lo que es educación, saber también que es un escenario complicadísimo, donde todos deberíamos intentar poner lo mejor de nosotros para tratar de, en primer lugar, cuidar la vida, y en segundo lugar, advertir de qué manera podemos mejorar todo esto que se está haciendo desde la virtualidad y eventualmente aquellos que puedan volver a clases presenciales. Agradecemos pero infinitamente esta deferencia que has tenido con nosotros, esperamos volver a contactarnos contigo para saber cómo se avanza en este sentido, y agradecidos por habernos brindado esta información tan amplia respecto de lo que están viviendo en este momento los bonaerenses. No, el agradecido soy yo, coincido con tus palabras, y bueno, estoy a disposición para cuando ustedes lo requieran, porque es muy importante la mirada desde la docencia, desde los trabajadores, de toda la cuestión que hace a lo político. Me parece que rescato tus últimas palabras, el compromiso y el esfuerzo de los trabajadores, de la educación, de los docentes y de las familias, tiene que ser lo principal, y no dejarse llevar por pequeños grupos que con intereses que no están del todo claros puedan hacer cometer errores a los que nos gobiernan. Cuando se toma una medida y después hay que volver para atrás, ese volver para atrás no es gratuito. Hay contagiados en el medio que demuestran que esa decisión no se debió tomar. Por lo tanto, hay que pensar muy bien las cosas, tienen que estar bien pensadas, bien planificadas, como un gobernante lo tiene que hacer, para que no haya riesgos. Así que bueno, estamos en eso. Reitero, muchísimas gracias y a disposición para cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias, muy amable, buenas noches. Gracias a Era ustedes. la Buenas noches. palabra de Alejandro Salcedo.